Vámonos ahora, vamos a pasar a la segunda sección del tema que tiene que ver con lo que necesitamos entender. Vamos ahora con entender. Ya vimos conocer, ahora vamos con entender para poder testificar de Jesús en cada prisión del país. Y vámonos hasta Estados Unidos, al estado de Texas, Brownsville, donde están nuestros muy queridos amigos Alejandro y Luisa, que sirven a Jesucristo en las prisiones desde el 2002. Alejandro nos va a presentar el tema. Para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo reclutar e involucrar a otros. Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Alejandro Treviño y Luisa Treviño. Nosotros servimos a Jesucristo en el ministerio de las cárceles de todo el país de México. Y tenemos como privilegio de poder dar testimonio de cómo reclutar, involucrar y discipular a más internos en las prisiones de la Ciudad de México. A mí Dios me permitió vivir muchos años en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Ahí tuve mi conversión y empecé a involucrarme al ministerio, y ya cuando llegué a formar parte del cuerpo ministerial y ser pastor, ahí en el enero del 2007, tuvimos como estrategia y ese deseo de empezar a expandir más el reino de los cielos en el reclusorio Oriente. Yo tenía la inquietud en mi corazón de ir a los dormitorios. Ya 2-3 años antes, 2004, 2005, 2006, yo estaba yendo a predicar lunes, miércoles y viernes a COC y el área de ingresos. Pero en el 2007, a finales de 2007, teníamos una inquietud en nuestro corazón. Después de orar y ayunar, Dios nos dio una estrategia de expansión, de abrir más cursos a la misma hora. Abrimos cursos de adicciones, escuela para padres, sexualidad, cambio de actitudes. Y la estrategia fue, en lugar de nombrar el curso de adicciones El Camino hacia la Verdad de Libertad, ¿sabes qué nombre le pusimos? Curso de adicciones. Ahí todos los internos tienen la necesidad de salir de alguna adicción. Y cuando les ofrecíamos ese curso, les ofrecíamos obtener una constancia cuando terminaran el curso después de 3 meses. Y fue algo explosivo. Ahí fue una expansión de muchos internos. Se empezaron a involucrar a los diferentes cursos. Hacíamos convocatorias y pegábamos cartulinas en todos los dormitorios para que se registraran. A finales de 2007 teníamos registrados discipulando, recibiendo cursos bíblicos a 2,200 internos. De 300 creció a 2,200 internos que estaban recibiendo cursos, discipulados y clases acerca de la palabra de Dios. Pero Dios nos respaldó todo eso, porque a través de la oración, todos los viernes, ya llevamos como 2 años orando y ayunando todos los viernes, haciendo cadena de oración y ayuno todos los viernes. Como iglesia, el cuerpo de líderes y pastores estábamos orando y ayunando y poniéndonos en la brecha por todos los internos. Ya estábamos como en el 2007, 2008, cuando el director de centro escolar me mandó llamar, me dijo: oye Alejandro, queremos que también vengan al área de centro escolar a darnos cursos de la Biblia y acerca de Jesucristo aquí. Y fue algo grandioso. El director recibió a Cristo, el subdirector recibió a Cristo, custodios recibían a Cristo, jefes de la mafia le entregaban su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un grupo de internos creímos en el poder de la oración y ayuno, y creímos y estuvimos dispuestos a obedecerle a Jesús, la gran comisión. Entonces, cuando empezaron a involucrarse muchos internos en la sala 1, se inscribían de a 200 o de a 100 por cada curso. Los enseñábamos, los capacitábamos, y después, ¿qué hacíamos? Los involucrábamos al ministerio y después los enviábamos a ellos, a sus dormitorios,
y los establecíamos para que ellos fueran líderes y pastores de los dormitorios. Y ellos, a su vez, en los dormitorios, en las noches, ganaban gente, discipulaban y entrenaban a más internos. Y así empezó a hacer la cadenita, así sucesivamente. Ganar discípulos que ganaran más discípulos. Formar discípulos que formaran más discípulos. Involucrar internos que empezaran a involucrarse e involucrar a otros internos a la iglesia, al camino del Señor Jesucristo. Todo inició a través de la oración y ayuno y de que empezábamos a orar juntos, a leer la Biblia juntos y a estudiar la palabra de Dios juntos. Se cumplió lo que pasó en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, que se reunían como un número de 120 personas y le creían a Jesucristo, estaban esperando el avivamiento, estaban esperando un despertar espiritual. ¿Qué hacíamos nosotros? Orábamos juntos. Leíamos la Biblia juntos. Nosotros como pastores, 2007, 2008, todos los lunes nos reuníamos en mi dormitorio para orar, para platicar y para comentar y para hacer planeación de estrategia, de alcance y de enseñanzas para el crecimiento y la expansión de la iglesia Gente Nueva ahí en el Reclusorio Oriente. Y después en el 2009... me trasladaron a mí al Reclusorio Sur después de pasar por un momento difícil en Veracruz. En el Reclusorio Sur me fueron a visitar al área de ingresos los pastores del cuerpo de líderes y me dijeron, ¿sabes qué? Hemos oído hablar de ti, Alejandro, que tú eras el pastor del Reclusorio Oriente. Queremos que aquí en el sur también hagas lo mismo que estabas haciendo en el Oriente. Empezamos a establecer también a reorganizar en cada dormitorio liderazgo, pastores en cada dormitorio. Empezamos a pegar cartulinas en los diferentes dormitorios para ofrecer constancia a los cursos de relaciones humanas basados en la Biblia. Eso fue la estrategia, el gancho para que más internos se quisieran involucrar a la obra de Dios. Y en esos cursos duraban 3 meses. Después del curso los bautizábamos y después de bautizarlos veíamos, hacíamos una evaluación qué internos tenían más disposición, pues los empezamos a discipular a los cursos de intermedios y de avanzados. Fue algo grandioso, fue algo hermoso. Lo que hicimos no fue algo nuevo, más bien no fue algo que descubrimos, más bien algo que ya está ahí en la Biblia, algo que redescubrimos. Simplemente cumplir la gran comisión, orar, unirnos y juntos, en común acuerdo, tener la estrategia de expansión, de ganar las personas para Jesucristo, de discipularlas, de involucrarlas y ellos a su vez hacer lo mismo con la gente que ellos ganaban para Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bien, pues ahora nos vamos hasta ahí mismo en el estado, pero en Irving, Texas, donde nuestros amados hermanos Carl y Berta sirven a Jesucristo en las prisiones desde el año de 1988. De hecho, Carl conoció a Jaime desde 1980 y desde entonces lo empezó a apoyar en las cárceles de Colombia y lo ha seguido haciendo, lo sigue haciendo aquí en México. Bertita nos va a compartir y a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender que no debemos excluir a nadie. Adelante, Bertita. Buenos días. Mi nombre es Bertita Fierro. Para mí ha sido una bendición a lo largo de estos años que Dios me ha permitido servir ahí en la prisión. El poder compartir del Evangelio desde hace años que empezamos con Jaimito. Y les voy a hacer un poquito de historia, concretamente en 2 áreas que Dios me permitió servir y por qué llegué ahí. La primera de ellas pues fue un poquito empezar a trabajar ahí en Tepepan con las mujeres.
Y éramos tan poquitos al principio en la fundación que de repente surgió por ahí una necesidad de atender a otra población y le pidieron a Jaime que, pues que había una población en el reclusorio sur varonil y que sería muy bueno que se les atendiera porque nadie los visitaba, porque no tenían apoyo de ninguna índole. Y en ese entonces, pues bueno, empezábamos a recibir algunos donativos y estábamos llevando a Tepepan y algo al reclusorio sur varonil. Pero particularmente esta área le pidieron a Jaime que si podía, pues mandar a alguien, ¿no? A ver qué se podía hacer con ellos. Resulta que era la población de los enfermos de inimputables, los psiquiátricos, ¿no? Yo no sabía lo que era inimputable, o sea, decía, ¿qué es eso, no? Y ya cuando los vamos llegando ahí y los vamos viendo, pues sí fue muy impactante porque los psiquiátricos cuando llegamos los vimos en las condiciones en las que vivían, que eran pues con todos enchochados, todos tirados en el piso, en el pasto, ahí en el pavimento, todos drogados, pues mal, muy mal, ¿no? Fue muy impactante llegar a este lugar, fue muy impresionante. Para mí fue un shock el haberme encontrado de repente ahí. Eran como 200 pelados que pues sí se arrugaban los calcetines de llegar ahí, ¿no? Entonces yo le dije a Jaime, yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer. Y me dijo, no te apures, no te apures. Te van a ir a ayudar de ahí de población. Y le dije, ¿y quién? Pues el grupo de alabanza de ahí. Y efectivamente, fue el grupo de alabanza de ahí. Y en ese entonces, pues era un grupo, eran como 4 o 5 chavos. Y sí, cuando yo llegué a la siguiente visita, pues ya estaban ahí esperándome con sus guitarritas. Y así fue como entré en contacto con ellos. Fue una experiencia, pues, difícil, nueva completamente. Y empecé a ver cómo la mano de Dios se derrama en medio de los que le quieren servir, sepas o no sepas hacer algo. Qué bueno que yo no sabía hacer nada porque toda la obra, todo absolutamente es para la gloria de Dios porque Él fue el que me habilitó. Él fue el que me empezó a decir el cómo, el por dónde, el cuánto, qué sí, qué no. Y bueno, pues los muchachos empezaron a ir, los de allá adentro, empezaron a ir a bañar a los internos, a cortarles el pelo, a cortarles las uñas. Pero lo más interesante de todo esto fue ver cómo el Espíritu Santo se empezó a derramar. Porque, bueno, los y las que han trabajado con psiquiátricos saben que pues es difícil, ¿no? Es una situación como tratar a un interno común y corriente, ¿no? Pero cuando empiezas a alcanzarlos y empiezas a tocar el alma y el espíritu de estas gentes, cómo empieza a haber una revolución, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de ellos. Fue maravilloso, yo estaba muy contenta trabajando ahí con ellos, cuando de repente Jaime me dice, Secre, vamos a tener una brigada de médicos en la penitenciaría de Santa Marta. Y estando ahí en las brigadas uno de esos viernes, y viene uno de los custodios y me dice, oiga señora, dice, ahí hay unos internos que están preguntando por usted. ¿Dónde allá? Pues allá dentro del hospital, en la zona de aislados. Y me dice el custodio, pero ¿sabe qué señora? Que tienen SIDA. Y yo la verdad no tenía la más remota idea de lo que era el SIDA. O sea, se empezaba a saber de eso en México, pero no había mayor información. Pues ningún médico quiso entrar conmigo. Y voy entrando ahí a la zona de aislados y oh sorpresa, hoy sorpresa me voy encontrando ahí a 2 de los internos con los que había tenido trato ya en el psiquiátrico y en el reclusorio sur. Y bueno, pues así fue
como entré en contacto con esta población de Santa Marta, ¿no? Los enfermos de VIH-Sida, de ahí empezó una carrera pues larga para mí, el empezar a conocerlos, el empezar a tratarlos, el empezar a ser movida por el amor de Dios en mi corazón para ellos, ¿no? Tuve muchas pues anécdotas o testimonios, ¿no? Como los tuve también en el reclusorio sur, y la misericordia es la que nos debe de mover, exclusivamente la misericordia de Dios hacia el llevar este servicio a los que tanto lo necesitan. Ayuda al caído, ayuda al enfermo, ayuda al viejito, a la viejita, ayuda al homosexual. Señor Jesucristo no vino a hacer acepción de personas, al contrario. Lo mismo trató a la prostituta que el ratero, que el violador, que al asesino, que él no hizo acepción de personas. Gracias por esto, que Dios les bendiga. Gracias, y pues nos vamos de Texas al Bajío, a Guanajuato, donde dicen que la vida no vale nada, pero en Cristo Jesús la vida vale todo. Y pues aquí nuestro gran amigo y compañero de milicia, Bolaños, Conchita, ya por muchos años. La primera imagen que tengo de Bolaños, ya se los había comentado la vez pasada, fue sirviéndome un desayunito y un café. Y yo decía, ay, el licenciado Mérida tiene un mayordomo de categoría y pues guarura, grandote, y no, pues cuál acababa de salir de la cárcel también. Y bueno, pues ahí ese corazón de servir a Dios no se le ha quitado, sigue vigente, igual a Conchita, los que queremos mucho, siempre atentos cuando uno está enfermo, cuando uno tiene necesidades, la llamada, la oración, la visita, nos ha bendecido mucho, claro que sí. Y bueno, ahí en el estado de Guanajuato hay 10 cárceles, más de 6,700 presos, y José Luis y Conchita sirven desde 1995, y pues les toca presentarnos el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender la seguridad que tenemos en Cristo. Nadie puede hablar de lo que no tiene. Adelante, José Luis. Hola, buenos días. Tengan todos ustedes, les mandamos un afectuoso saludo. Que Dios los bendiga donde quiera que estén, ¿sí? Nosotros somos José Luis y Conchita Bolaños. Aquí estamos en el estado de León, Guanajuato, ¿sí? Sirviéndole a Jesucristo en las prisiones. Ya tenemos 26 años. Ha sido de bendición. Esperamos que este congreso sea de edificación, exhortación y consolación para tu vida como es para la mía. A continuación te voy a presentar a mi esposo, José Luis Bolaños. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Bye. El tema que nos asignaron para compartir con ustedes es el siguiente. Dice, para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender la seguridad que tenemos en Cristo. Y esto es básicamente muy importante porque dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos se van a ir al mismo agujero. Entonces, es necesario que nosotros tengamos la plena seguridad y la certeza de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Esto es para que vayamos a predicar a las prisiones. Primeramente debemos estar bien seguros de la salvación, del perdón de nuestros pecados y del ser unas nuevas criaturas, así como de la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida y de las nuevas obras las cuales nos ha mandado Él hacer, un nuevo propósito. Entonces, cuando nosotros reclutamos a voluntarios para la obra del ministerio, es exactamente lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. No les vamos a enseñar a otra cosa, para que a su vez ellos vayan a la prisión
y den el mismo mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, y a la vez en la prisión, los muchachos que están ahí de internos, vayan y alcancen otros al Señor. Esto es lo que nos dijo el apóstol Pablo, es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, las cosas están muy claras. ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar? Debemos de ir y predicar a Jesucristo. Básicamente, el evangelio de la salvación. Predicar la vida, los milagros de Jesús, todos sus hechos, sus enseñanzas, básicamente, que es lo que Él nos dejó, que dice que enseñáramos a ser discípulos, les enseñáramos, ¿no?, a obedecer todas las cosas que Él nos había mandado, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí empezamos con los 3 puntos básicos y determinantes que nos van a dar la seguridad. El primero es el cambio de nuestro intelecto, nuestra forma de pensar. Dice el apóstol Pablo: no te conformes a lo que eres. No sigas siendo lo mismo que eres, sino sufre o sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, la lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a llenar nuestra mente y cambiamos nuestra forma de pensar. Hoy sabemos y confesamos con toda seguridad, una obra de fe que hace el Espíritu Santo, que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y tenemos la plena seguridad, la plena convicción de que esto así es. Sobre todo en las prisiones, donde encontramos mucha gente que ha hecho una oración o una confesión de fe, pero no están seguros si son cristianos o no. Pobre gente, ahí anda como cuando nuestro Señor Jesucristo vino y recorría toda Galilea. Dice que le traían a los enfermos y que fue movido a compasión porque veía a la gente como ovejas descarriadas sin pastor. Mucha gente que cree, pero no están seguros de su salvación. Entonces, nosotros vamos a esa obra que el Señor nos ha mandado a hacer, a invitarles a que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Una vez que han hecho esto, entonces el mismo Espíritu los lleva al siguiente punto básico y importante de nuestra seguridad: la entrega completa de las emociones. Hay gente que lo invitamos a recibir a Jesús, que lo invitamos a que entregue su vida a Jesús, y lo hacen. Pero si no nosotros los preparamos en base al evangelio de la salvación, la razón por la cual murió Jesús, entonces mucha gente está esperando, cuando recibe a Cristo, están esperando sentir algo, tener alguna emoción, alguna experiencia sobrenatural, y como no la reciben, como no sienten nada, llegan a pensar, y así lo manifiestan, que creen que no ha sucedido nada en su vida. A esta gente nosotros tenemos que darle la seguridad y decirles que la vida cristiana no tiene que ver básicamente con las emociones. La vida cristiana es una vida que se vive por fe, no por emociones. Entonces, es lo que nosotros tenemos que enseñar. Primeramente, al grupo de voluntarios que estamos reclutando para que vayan a la prisión. Deben de estar bien seguros. Primeramente nosotros. Ahora, ellos deben de estar bien seguros de lo que van a predicar a la prisión, porque somos responsables todos de la gente que nos va a escuchar. Nosotros somos los instrumentos que Dios ha escogido para que, en este momento, para que vayamos a las prisiones y prediquemos a Jesucristo. No tenemos que batallarle mucho. En el material que nosotros tenemos, que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado, tenemos todo escrito, desde el módulo 1, la persona de Jesucristo, qué hace Jesucristo en nuestra vida. Todo está ahí ya. No tenemos que buscar nada. Todo está ahí, y lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar esto. No solamente decir a la gente, haga una oración conmigo, porque por eso mucha gente está dudosa. No saben si realmente son cristianos, no lo son salvos, no lo son, tienen el Espíritu Santo o no lo tienen, y nosotros vamos no solamente a que reciban a Jesús, sino también a discipularlos. Muchas gracias, mis amados hermanos. Yo espero que sigan y que sigamos disfrutando
de este hermoso congreso que una vez más Dios nos permite estar en él. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Y pues como dice Reinaldo, acompáñennos en el jet hasta Guerrero, Acapulquito, estado donde hay más de 15 cárceles. Hay 15 cárceles y más de 4,300 presos. Donde nuestros hermanos Humberto y Mónica sirven desde 1999. Humberto nos va a presentar el tema. Para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo y por qué traer a Jesús las ovejas perdidas. Vamos a escucharlo. Qué privilegio tengo y he tenido desde hace 22 años ya sirviéndole a mi Señor y básicamente en las cárceles. Le doy gracias al Padre que ha sido bueno conmigo y qué privilegio tengo de compartirles unos minutos este tiempo. La visión de la fundación es compartir, evangelizar y enviar a misioneros a que hagan lo mismo, a las cárceles, a los necesitados en las calles, etc. Pero bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 22:15, me serás testigo de Él, testigo de Cristo, de todos los hombres. ¿Y de qué voy a ser testigo? De lo que he visto y de lo que he oído. ¿Qué he visto y qué he oído? Yo he visto que mi Señor Jesús no miente, he visto que mi Señor Jesús es poderoso, he oído que viene, que ya viene, y he oído de su misericordia, cuán perdonador, cuán grande es su amor. Entonces, de todas estas cosas, dice el libro de los Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ahora, hoy, manda a todos los hombres. A mí me ha mandado a todo lugar, y en específico a las cárceles, a hablarles, a testificarles de Jesucristo. No hablarles de mí, de mis títulos, de mis proyectos, no, hablarles de Él, de Jesús, a hablarles de que a través de Él hay salvación, hay vida eterna, hay perdón, hay renovación, hay restauración. De Él, seré testigo de Él. Dice en Hechos 17:30, manda a todos los hombres hoy en todo lugar a que se arrepientan. En todo lugar vamos a proyectarnos al reclusorio, a las cárceles. En las cárceles los hombres tienen mucho tiempo de sobra, tienen ociosidad, y qué privilegio saber que tienen un tiempo especial para que tú los atiendas, les lleves un mensaje, les compartas de Jesucristo y les testifiques de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios ha hecho en mí. Qué privilegio soy, qué afortunado soy de llevarles a estas gentes vulnerables la palabra de Dios, que es transformación, la palabra de Dios que es vida, la palabra de Dios que es eficaz, la palabra de Dios que es cortante, que nos es una lámpara, es una luz para caminar en este tiempo tan oscuro, con pasos seguros, con pasos certeros. Bendito y alabado sea su nombre. Una forma muy emblemática de atraer a la gente a nuestro Señor Jesucristo es a través del servicio. El mejor ejemplo que tenemos de servicio lo tenemos a través de Jesucristo, a través de su trabajo tan extenuante que tuvo en su peregrinaje, el servir a los demás. Así que les dijo varias veces que el que quisiera ser grande tenía que ser el sirviente de todos. Entonces el mejor punto de atracción para la gente es sirviéndole. Y el servirle a la gente pues es de mil maneras, ¿verdad? Podemos servirles pues orando con ellos, y, llevándoles una comida. Yo les he lavado sus zapatos, muchas veces se los he traído a los que se los reparen, llevándoles algunas monedas, muchísimas cosas, medicina, etcétera. Hay muchas formas de ingresarlos al corazón mismo del Señor Jesús a través del servicio, pero del servicio propio, de la misión que Dios nos ha dado de conocer a Jesús para servirles a Él y a la gente. Pero fíjense que esto es imposible, servir a Dios
si no le conocemos quién es Dios, si no lo conocemos cómo piensa Dios, si no permanecemos en su presencia a un buen tiempo durante el día, si no le alabamos, si no le testificamos y oramos a Él y le decimos nuestras cargas, nuestra situación, nuestros conflictos. Todo esto nos lleva a tener un mejor compañerismo, una mejor condición de vida en base al tiempo que conozcas al Señor, al dueño del oro y la plata. Voy a concluir con lo que la visión de nuestro Señor para alcanzar al perdido. Todos sabemos que radica en la voluntad individual de cada persona, ¿verdad? Nosotros podemos ser muy útiles, muy serviciales, muy amables, pero si la persona no tiene las ganas, no tiene la convicción de volverse al Señor, pues es muy difícil, pero nosotros tenemos que ser persistentes, ¿verdad? Persistentes, así como dice la Biblia, orar y no desmayar, y asimismo en nuestras actividades cotidianas, sobre todo para el servicio de nuestro Señor, para compartirles a otros. Todo es voluntario, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros conocemos a nuestro Señor, podremos tener las herramientas útiles para presentárselas a aquella persona que queremos traer al Señor, con una medida simple de servirle, de conocerle, de pasar tiempo con Él. Y en la medida que nosotros sabemos esto, pues podemos saber que la gente que venga al Señor Jesús tiene que ser voluntaria, no lo podemos amenazar, no le podemos comprar, no le podemos ofrecer cosas que ni podemos cumplir, y además no se glorifica así del Señor, todo es voluntario. La voluntad en ello, por eso está radicada en nuestra alma, y con esa convicción tenemos que presentarles el plan de salvación, sirviéndoles porque conocemos al dueño, conocemos al patrón, a quien nos manda, a quien nos rige, y la persona a quien le estamos compartiendo en base a su voluntad. Él tiene que escoger la vida para vivir o lo demás que lo va a separar, pero nosotros tenemos que ser tenaces, persistentes, y saber que en el nombre del Señor se puede, tengo la disposición de servirle, porque le conozco, sé cuán bueno es su nombre, sé cuán poderoso es su nombre, sé que su nombre, al pronunciarlo, los demonios se van. Amén, amén, amén. Bien, pues nos vamos ahora hasta el estado de Hidalgo, donde hay 17 prisiones y 4,500 presos. En el estado de Hidalgo sirve nuestro hermano Arturo y su esposita Lulú, ahora junto con Roboam. Ellos sirven en el estado de Hidalgo desde el año 2003. Hay una anécdota que Arturo y Roboam se conocieron en el reclusorio norte. Allí estuvieron juntos, conocieron a Cristo y sirvieron siendo pastores de la iglesia local ahí en el reclusorio norte. Muchos años después, Dios los volvió a reunir y ahora sirven de nuevo, sirven juntos en las cárceles en el estado de Hidalgo. Arturo y Roboam nos van a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender cómo unirnos a Jesús en su misión en la tierra. Adelante, Arturo, Roboam. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar ante ustedes en este día, en el cual vamos a participar en el Congreso de Obreros Carcelarios. Les damos gracias a Dios y tenemos la oportunidad de presentarnos. Mi nombre es José Arturo Olmedo Yáñez, llevo 18 años en el estado de Hidalgo. Desde el año 2003 fui designado por don Jaime Guerrero. Hemos estado trabajando en el estado de Hidalgo, ingresando al Cerezo de Pachuca, al de Tulancingo, y hemos estado llevando el mensaje de salvación. El día de hoy nos toca participar en el tema de testificar de Jesús en las prisiones, y es lo que hemos estado haciendo, ya que nosotros recibimos de gracia en el reclusorio norte. Tuve la oportunidad de ser huésped distinguido
en el año 1999 y desde entonces conocí el Evangelio por medio de los hermanos que se encontraban en ese lugar, llevando a cabo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que es evangelizar, discipular y enviar. Hemos estado trabajando y hemos participado tanto en el área varonil como en el área femenil, llevando el mensaje de salvación que marca la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto hemos tratado de hacerlo tanto en nuestra familia como en las personas privadas de su libertad, ya que nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta el deseo de que todos vengamos a la salvación, que nadie se pierda, que todos conozcan el Evangelio. Y nosotros nos hemos dedicado al Cerezo de Pachuca. Actualmente estamos entrando en el área femenil, estamos llevando el mensaje porque en el varonil hubo una fuga y hasta el momento ahorita todavía están en las investigaciones. Nosotros estamos trabajando hasta el momento en el área femenil. Bendiciones para todos. Mi nombre es Román Carranza Jiménez y igual sigo junto con mi hermano Arturo aquí en el estado de Hidalgo. Y claro, es un hecho el que podamos dar testimonio de Jesucristo en las prisiones, con sus familias. Porque al final, el preparar a la gente en la cárcel como nosotros fuimos preparados, allá nos conocimos en el Reclusorio Norte, como lo decía mi hermano Arturo, pero así como fuimos preparados en la palabra ahí en la cárcel, ahora preparar a la gente que está prisionera, ¿sí? Enseñándoles de Jesucristo, para que también le enseñen a su familia, a los internos que están ahí, a sus compañeros de estancia, a los de otro dormitorio, como aquí de otra galera, que les muestren lo que Jesucristo hace con la gente que se acerca a ellos, porque al final el testimonio siempre importa, porque ahí se ve el poder de Dios en tu vida. Estuvimos en la cárcel, vamos a la cárcel a predicar, evangelizamos, discipulamos y se les envía para que ellos también igual hagan lo mismo con los internos, con las familias, y después, entonces, esto no para, siempre hay trabajo en la gente que se enseña, hombres idóneos, como dice la palabra. Voy a leer un espacio de aquí de la palabra que dice en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es lo que tenemos que hacer, es una labor que es interminable, ¿sí? Así como nos tocó a nosotros en la cárcel. Yo estuve preso 17 años, a los 10 años, cuando estaba pues perdido exactamente, llegó a mi vida Jesucristo y empezó a transformar mi vida de una forma que, pues, hasta hoy, bueno, sí me la creo, pero yo digo, ¿cómo pudo ser esto? Si al final era el enemigo de Jesucristo, pero él tuvo misericordia de mí. Y esto es lo que podemos dar testimonio, la misericordia de Dios en la vida de la gente. Y enseñarles ¿para qué? Para enviarlos a que den testimonio del poder de Jesucristo en sus vidas. Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando juntos desde el año 2006 y continuamos llevando el mensaje de salvación, haciéndole notar a la gente que solamente Cristo cambia vidas, mentes y corazones. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer la cárcel en forma directa, tenemos la oportunidad de ser mensajeros, ya que no se puede hablar de lo que no se conoce. Nosotros conocimos la cárcel, conocimos el sistema y gracias a Dios, un servidor tiene una sentencia de 6 años, 7 meses y al año me decretaron mi libertad, 2 meses de trámites, 1 año, 2 meses estuve en el reclusorio norte. Jesucristo es el que transforma las vidas, no hay otro poder, uno no puede.
por sí mismo, y es lo que se les enseña a los presos, que Él es el que puede levantar sus vidas, Él puede transformarlos. Así que Él vierte, ese versículo de Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, Él cambia todo, Jesucristo, porque dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y eso es lo que se comparte en las prisiones del estado de Hidalgo. Porque nosotros manifestamos que el enemigo ofrece mucho y nos da poco, y cuando nos quita todo. Cristo les ama e Hidalgo también. Dios les bendiga a todos. Es un placer poder ser consiervos suyos, que participamos juntamente con ustedes en llevar la libertad en las prisiones a través de Jesucristo. Pues vámonos en el jet de Fundación Emanuel, directos hasta el estado de Jalisco, de Hidalgo a Jalisco. Y pues para mí siempre será un honor y un privilegio presentar el trabajo que heredó Hilario a sus hijos, a su esposa, a sus generaciones, a hijos espirituales, niños, niñas que ahora ya sirven al Señor. Y bueno, pues Jalisco es el estado que más cárceles tiene en la República, tiene 34 cárceles, 2 más que el Estado de México, pero ya le estamos echando ganas para empatarles. Entonces, también ahí hay 13,400 presos, y pues ahora Mela y sus hijos, Daniel, Josué, les toca tomar la estafeta y seguir el legado que les dejó su padre, Hilario, y nos compartirá Mela y sus hijos el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender cómo debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Jalisco. Hola, buenas tardes. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Sabemos que estamos lejos, pero estamos cerca en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y quiero darles las gracias por sus mensajes, por sus llamadas, por la partida de mi amado esposo. Quiero decirles que a través de sus oraciones pues hemos podido sentir el amor, la paz, el consuelo de parte de Dios en nuestras vidas. Y quiero darles las gracias a nombre de mis hijos, de mis nietos y de todos los niños que actualmente están en la casa hogar, pues darles las gracias por sus oraciones. Dios nos ha fortalecido y está levantando nuestro ánimo, nuestro corazón, nuestra vida para poder seguir adelante con lo que pues Dios nos ha llamado a hacer en este lugar. Ya tenemos 23 años en el estado de Jalisco, y el llamado que Dios hizo a nuestra vida pues fue el poder servirle en las prisiones. Y en esta tarde quiero compartirles el tema que nos tocó a nosotros, que se titula Para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo debemos imitar a Jesús. Y bueno, lo que yo he aprendido en todos estos años, con el caminar como esposos, ¿verdad? Con Hilario, con mis hijos y principalmente con Dios, pues es negarnos a nosotros mismos. Y nuestra base bíblica con la que hemos caminado todos estos años, pues ha sido en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, al pasar los años se ha vuelto una realidad este versículo en nosotros, porque nosotros ya no hemos buscado lo que queremos o deseamos, sino lo que realmente quiere Dios en este lugar, en cada prisión que visitamos y en la cual estamos sirviendo. Y he aprendido 3 cosas que pues
Primeramente esa, que debemos de renunciar a nosotros. La segunda, que a través de la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia, pues Dios cambia y transforma nuestra manera de pensar, cambia y transforma nuestra manera de ver las cosas, cambia y transforma nuestro corazón al poner Él lo que quiere de su corazón en nuestro corazón. Y he aprendido que la obediencia es algo principal, ¿verdad? Cuando Dios dice que para Él es mejor obedecerle que 1000 sacrificios o hacer 1000 cosas si no lo obedecemos. Y nosotros también hemos caminado con ese sentir, que no solamente le honremos de labios, sino que realmente nuestro corazón esté conectado al corazón de Dios. Y la obediencia ha sido algo muy importante en nuestra vida. Cuando fuimos llamados a servir en este lugar, pues dejamos todo, dejamos nuestra ciudad, dejamos a nuestra familia por agradar al Señor y ser obedientes a Él. Y al ser obedientes, pues estamos haciendo la voluntad del Padre, que sería el tercer punto que nosotros aprendimos y hemos estado caminando con eso, de que pues si eso es lo que a Él le agrada, pues hacerlo para que Dios pues se manifieste con poder, con misericordia y toda su gloria derramada en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo. Y otra de las cosas que hemos aprendido pues es amar al prójimo, como también dice su palabra, que amemos a los demás como a nosotros mismos, porque así nos ha amado Jesús, ¿verdad? Con todo su corazón, dando todo por nosotros en la cruz. Y aunque ha sido difícil, a veces no ha sido tan fácil, hemos vivido problemas, situaciones difíciles, circunstancias que uno ni siquiera se imagina, pero el amor lo puede todo, como dice su palabra. Y hemos decidido en estos años amar a los presos, hemos decidido a través de ese amor poderles ayudar, y es como Dios nos ha puesto en nuestro corazón el poder ayudar a sus hijos, y a través de poder haber ayudado a uno de ellos, es como actualmente pues tenemos 40 niñas y 20 niños, aunque han pasado muchos niños en este lugar, y el principal objetivo o propósito es que ellos conozcan de la palabra, aprendan la palabra de Dios, amarlo y servirlo. Y doy tantas gracias a Dios porque, como dice su palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Y yo creo que nosotros hemos dado poco y hemos recibido mucho a través de todos estos años, lo que Dios nos ha dado, y no solo en lo material, sino pues la satisfacción de ver transformadas vidas, de ver milagros palpables, físicos, en la vida de las mujeres y estos hombres y de sus hijos. Y pues también doy tantas gracias a Dios porque a través de nuestro matrimonio, Dios nos ha permitido tener 4 hijos, y pues nuestra oración diariamente es que nuestros hijos pues tengan ese mismo llamado de servir en la cárcel, o de servirlo a Dios, de servir a Dios donde Él quiera que le sirven. Y pues Dios está haciendo la obra en sus corazones, y yo sé que mis hijos van a seguir con el legado que su papá ha dejado, y que en algún momento dado pues yo también pues voy a seguir impartiendo en sus vidas y en sus corazones, para que ellos sigan amando y sirviendo a Dios en sus vidas. Muchas gracias. Y pues bueno, vámonos ahora hasta Michoacán, estado donde hay 16 cárceles y más de 5,900 presos. Donde nuestro hermano Manuel Hernández y toda su familia sirven desde 1995. Manuelito nos va a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender cómo comunicó Jesús el evangelio de manera individual. Escuchémoslo.
Hermanos, buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Hernández y en este día vamos a hablar del Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 26. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se fue de Judea y regresó a Galilea. Tuvo que pasar por Samaria. Queda claro que la necesidad estaba con su misión divina en Samaria y con la mujer samaritana que lo necesitaba. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, mientras que los discípulos iban hacia la ciudad para comprar comida. Cristo había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una mujer que le necesitaba urgentemente. Cuando la mujer llegó aquel día al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella, pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios que cambiaría su vida entera. Jesús le dijo, dame de beber. La mujer se sorprendió porque los judíos no hablaban con los samaritanos. ¿Por qué tú, un judío, le pides de beber a una mujer samaritana? Si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y yo te daré agua viva, respondió Jesús. Ni siquiera tienes balde, replica la mujer, y el pozo es hondo. Entonces, ¿dónde sacarías esta agua viva? Jesús le dijo, todo el que beba agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed nunca más. El agua que yo doy se transforma en manantial de vida eterna. Las palabras de Jesús despertaron la curiosidad de la mujer, que pidió que le dé esta nueva clase de agua. Ella no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se refería a verdades espirituales y eternas. El Señor le estaba ofreciendo la vida eterna. Jesús le pide que llame a su marido, porque el Señor tenía un propósito, es decir, no puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que primeramente nos enfrentemos al pecado en confesión y arrepentimiento. Llegamos pues a la conclusión de que no es posible adorar correctamente a Dios si desconocemos su palabra. A esto se refería Jesús cuando más adelante dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Las enseñanzas de Jesús causaron en ella una gran impresión, hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías. Aquel cuando viniera les declararía todas las cosas, y muy probablemente ella misma pensaba que con quien hablaba podía ser el Mesías que esperaban. Parece que en su mente y corazón comenzó a establecerse esta conexión con Jesús. De hecho, así se planteó a los samaritanos de la ciudad un poco más tarde al decirles, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En cualquier caso, a la mujer no le quedó ninguna duda sobre este asunto. Cuando Jesús mismo declaró que él era el Mesías, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Jesús le ofreció a la mujer algo que nadie podría darle, agua viva. Jesús no estaba hablando de agua que calmaría su sed física, se refería al Espíritu Santo que podría satisfacer su sed espiritual. Jesús le da el Espíritu Santo a los que vienen a Él por fe. Hermanos, reciban un fuerte abrazo de la familia Hernández Mendoza, de acá del estado de Michoacán. Bendiciones. Recibimos ese abrazo, Manuelito.
Bueno, y vámonos desde Michoacán hasta el estado de Morelos, donde hay 5 cárceles y más de 3,800 presos. Ahí en el estado de Morelos sirven nuestros hermanos Juan y Larisa, y junto con sus hijos sirven desde el año 2003. A Juan y a Larisa les toca compartirnos el tema: para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo comunicó Jesús el Evangelio a grupos específicos. Adelante, Juanito y Larisa. ¿Por qué visitar a los presos? Todos tenemos razones personales diferentes. Hay razones bíblicas. En personal, Juan Mendiola tiene razones personales. ¿Por qué? Porque estuve preso en la cárcel. Y segunda razón, porque me identifico con ellos. Tercera razón, porque Dios me hizo un llamado cuando salí de la prisión. Y cuarta razón, porque Dios confirmó ese llamado cuando el señor Jaime Guerrero, director de la Fundación Emanuel, me invitó a participar. Las razones bíblicas, pues Jesús lo pidió en Mateo 25:36, un versículo muy conocido por todos nosotros. En Lucas 8, la historia del endemoniado gadareno que todos conocemos, Jesús le dice al endemoniado ya cuando está sanado en juicio cabal: ve y cuéntale a todos lo que he hecho yo en tu vida, lo que ha pasado al tener el encuentro conmigo. ¿Y por qué específicamente a este grupo de personas encarceladas? Principalmente porque Jesús lo hizo. Jesús predicó a multitudes, pero también Jesús lo hizo con grupos específicos. Se acercó a los fariseos a predicarle. En Mateo 9:34, a los saduceos y a los escribas. Estos grupos eran enemigos de Jesús, estaban en contra de sus enseñanzas. Jesús no los excluyó de poder compartir con ellos las noticias de quién era y a qué venía Jesús. Jesús nos dio el ejemplo que debemos de hacerlo. Hoy en día existen muchos grupos donde podemos enfocarnos. Hay grupos de alcohólicos, de drogadictos, hay grupos de homosexuales, hay enfermos, hay niños de la calle. Hay muchos grupos en cuales nosotros podemos enfocarnos. La Fundación Emanuel se enfoca con los presos. Y hablando de grupos, Jesús escogió un grupo específico de personas para manifestarse al mundo, para compartir la doctrina, para manifestarse. ¿Quiénes eran este grupo de personas? Pues fueron llamados los 12 discípulos. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cuál fue el modelo que escogió? Pues Jesús específicamente, intencionalmente, planeó escoger 12 personas. No fue algo accidental, sino que fue algo que él planeó, que él decidió. Vemos que Jesús tuvo una amistad sincera con ellos. ¿Cómo lo hizo de otra manera? Dice que invirtió tiempo con ellos. Jesús durante 3 años caminó con ellos, vivió con ellos, comió con ellos, les enseñó su doctrina, su palabra, ya sea teórica y práctica, dando el ejemplo. Los levantó cuando se cayeron, los corrigió cuando se equivocaron, suplió todas sus necesidades, ya sean de espirituales, emocionales, físicas, de alimento. Jesús estaba ahí con ellos para suplirle. Ejemplo nos dio Jesús, cómo Él caminó la segunda milla. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros con Él? Nosotros tenemos que darnos cuenta primero quién Dios es el que pone en nuestra vida. Buscar informarnos acerca de cómo se llama, quién es su familia, sus necesidades, sus intereses personales. Segundo, dice, comprometernos a orar por ellos. En Juan 6:44 dice la palabra, Dios es el que nos atrae a ellos. En Juan 16:8 dice la palabra que Jesús, a través de su Espíritu, es el que rompe con las barreras y hace que las personas seamos receptibles. En 2 Corintios 3:4 dice, quita la ceguera espiritual. La base del éxito de Jesús fue la oración. Eso debemos hacer nosotros por ellos, orar. Tercero es demostrar un interés sincero con ellos, con sentimiento, dice, ser empáticos con ellos, ser amigos, ser sinceros, ayudarlos de una manera desinteresada, aceptarlos sin perjuicios, escucharlos, servirlos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque los presos son personas que son muy sensibles, disciernen,
perciben y distinguen cuál es por qué interés te acercas a ellos. Y cuarto, estar listo, estar sensible espiritualmente para saber el momento adecuado en el cual Dios nos pondrá para poder llevarlos a sus pies, para poder orar con ellos que conozcan a Jesús. Nosotros tenemos que esperar el momento exacto. Dios nos lo dará. Como testimonio particular, Dios utilizó un motín que se armó en la cárcel y nos encerraron a todos, y ahí fue donde Dios utilizó la vida de Hilario para llevarnos el mensaje. Ahí lo aceptamos en un momento muy difícil. Muchas gracias, mis hermanos. Les mandamos un saludo desde Morelos. Juan Mendiola, Larisa, Emanuel y Karina, los amamos. Aquí está el grupo del club de niños. Señor, lo bendecimos para que sea un nombre Señor, en el nombre de Jesús. Conforme el deseo de tu corazón, conforme su intención, Señor. Padre, ve su corazón de Charo, ve su corazón del mundo, Señor, que tiene la intención de ayudar y bendecir a las personas que viven en esta colonia, Señor. Te ruego, Señor, que si es tu voluntad, tú los pongas en esa silla, dale sabiduría, dale habilidad, para que ellos puedan gobernar con honestidad, con verdad, con justicia y equidad para todas las personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y así sea. Amén. Bueno, pues ahora no nos vamos a ir sí, en Jeddah, ahí está, hasta Nayarit, nuestro buen amigo Lorenzo, Margarita, que ya también con muchos años trabajando en la fundación, desde el 2000, un testimonio impresionante. Cuando yo conocí a Lorenzo, le habían dado un balazo aquí en el cuello que le atravesó. Su amigo cómplice de robo lo fue a aventar afuera de un hospital para que no se muriera, y ahí lo rescató el Señor. Y bueno, una historia de vida tremenda, pero con un gran corazón para servir a Dios. Ahí en Nayarit hay 19 cárceles y más de 2,100 presos, y pues Lorenzo y Margarita han hecho, conjunto con sus hijos, ahora ya jóvenes, adolescentes, sirven desde el año 2000, y bueno, ellos nos van a presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender cómo comunicó Jesús el evangelio a las multitudes. Muy importante. Adelante, Nayarit. Hola, saludos a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Lorenzo García y me acompaña mi esposa Celia Margarita, linda mujer que Dios me ha dado. Pues hoy vamos a compartir con ustedes que para testificar de Jesús en todas las prisiones de México necesitamos entender cómo comunicó Jesús el evangelio a las multitudes y con qué propósito. ¿Cómo comunicó Jesús el evangelio a las multitudes? Vamos al libro de Mateo,
en capítulo 9, verso 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tuvo cuidado de las personas. Las multitudes iban a Jesús, ¿sí? Porque las personas tenían necesidad y ellas sabían que Jesús tenía cuidado de ellas. En Mateo capítulo 14, verso 15, aquí nos muestra que nuestro Señor Jesucristo las alimentó a las personas, a las multitudes. En Mateo 14, 22, Él también tenía cuidado de despedirlas. Él las despedía, tenía cuidado de que ellas llegaran con bien a su destino. Y en Mateo capítulo 19, verso 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Nuestro Señor Jesucristo sanó a todos los que tenían enfermedades. En Lucas capítulo 5, 3, enseñaba desde la barca a la multitud. Y en resumidas cuentas, nuestro Señor Jesucristo cuidó de la gente, tuvo compasión de las multitudes. Las multitudes iban a Él. Jesucristo las alimentó, las sanaba, les enseñaba y las despedía. Nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo cuidado de las grandes multitudes. Y yo les quiero compartir también algo maravilloso que hizo Dios en el Cerezo Venustiano Carranza. Ahí se encuentra privado de su libertad el papá y a veces también la mamá. Y en esa época navideña, pues los niños les llega un regalito, pero ahí no les va a llegar regalo porque los papás están privados de su libertad. Y Dios me iluminó, puso en mi corazón el poder conseguirles un regalito a estos niños. Y hay un proyecto de Festiniños que es una cajita de regalo, ¿sí? Es una oportunidad para hablarles de Jesús. Y yo fui porque me apoyaran y sí, estaba ahí al frente líder y yo le dije mi servicio a Dios en las prisiones y le pedí que si me podía apoyar con 300 cajitas de regalo. Y él me dijo, ok, no te voy a apoyar con 300, te voy a apoyar con 9,000 cajas. Entonces ahí vi, ¿sí? Lo sorprendente que es Dios, ¿sí? Porque no nada más Él tiene cuidado de esos 300 niños, sino que Él tiene cuidado de las multitudes. Y Él quiere que a través de nosotros estemos anunciando este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo y Él quiere que estemos anunciando este evangelio a las multitudes. Aunque Jesús nunca descuidó a las multitudes, nunca perdió el enfoque del plan de Dios para extender el reino de los cielos en la humanidad. La estrategia de Jesucristo. ¿Qué significa estrategia? ¿Qué quiere decir estrategia? Estrategia quiere decir ¿qué vamos a hacer? Es como cuando los generales de guerra se ponían de acuerdo y decían, a ver, vamos a atacar con los arqueros por la izquierda y la caballería por la derecha. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer precisamente lo que Jesucristo hizo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Primeramente, dice que llamó a Él a los que Él quiso. Habló, Él predicó, evangelizó y llamó a Él a los que Él quiso. Después dice que Él estableció a 12 para que estuvieran con Él, para estarlos entrenando, enseñando y discipulando. Y después los envió, dice, para enviarlos y que ellos tuvieran autoridad. Por lo tanto, la estrategia de Jesús la podemos ver en 3 puntos. Él evangelizaba, Él discipulaba, entrenaba
y enviaba. Entonces es evangelizar, discipular y enviar. Esa era la estrategia de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que Jesús hizo: evangelizar, entrenar y enviar. Por lo tanto, para ganar las prisiones y a la humanidad para Jesucristo, necesitamos entender que solo lo lograremos obedeciendo el mandato de Jesucristo de hacer discípulos. Vayamos a evangelizar las multitudes con los recursos y manifestaciones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, pero como Jesucristo lo hizo, invitemos a los que responden con fe a venir a Jesús por el bien de ellos, a permanecer en Jesús por el bien de la iglesia, y impulsémoslos a que vayan en nombre de Jesucristo por el bien de la humanidad, a evangelizar, a discipular y enviar. El método de Jesucristo es hermoso. Saludos desde Nayarit. Dios los bendice. Vamos ahora hasta Nuevo León, estado donde hay 15 cárceles y más de 8,100 presos. Donde nuestros hermanos Juan de Dios y Josefina, junto con Sergio y Mirtala, sirven desde el año 2000. Juan de Dios nos va a presentar el tema. Para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo presentar a Jesús con la encuesta de opinión popular, y también vamos a tener un saludo de nuestros amados Sergio y Mirtala. Escuchémoslos. Un gran saludo a todos los que están participando en este congreso de la Fundación Emanuel IAP. Yo soy Juan de Dios y ella es mi esposa Josefina Abrondo. Estamos en el estado de Nuevo León como misioneros y coordinadores de la Fundación Emanuel. Y les voy a compartir algo breve de lo que se ha estado haciendo en Nuevo León desde que fuimos enviados. En el año 2000 se estuvo enseñando la palabra de Dios en los cerezos y tutelares, apoyados por la familia de Sergio y Mirtala Torres y su equipo. Mi esposa estaba enseñando y discipulando desde hace más de 4 años en iglesias en casas. Nuestras hijas, Jessica, Lucero y sus respectivos esposos, son los encargados de recoger donativos y entregarlos a las personas de escasos recursos. Y yo en esta ocasión voy a presentar el tema de para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender cómo presentar a Jesús con la encuesta de opinión popular. Con esta encuesta podemos llevar a la práctica el método que usó Jesús con la mujer samaritana, ya que es importante seguir el ejemplo de Jesús en nuestros métodos para evangelizar y discipular. Y la meta pues es enviar al menos un discípulo a evangelizar y discipular en cada prisión hasta alcanzar todas las prisiones del país. La estrategia en cada estado: reclutar hermanos para que hagan la misma labor junto a cada misionero, entrenarlos y enviarlos a discipular. El propósito: que conozcamos, entendamos y sepamos el método de Jesucristo para ser discípulos en todas las prisiones. Y al estar presentado este método estaríamos logrando lo siguiente: 1, pues iniciar el diálogo con alguien desconocido. 2, romper el hielo positivamente. 3, conocer la opinión del encuestado. 4, ganarnos el derecho a ser también escuchados. Y 5, tener la oportunidad de presentar el plan de salvación de Jesucristo. Esta encuesta consta de preguntas de problemas sociales actuales como drogas, desintegración familiar, el medio ambiente, guerra. Y se les pregunta si saben la respuesta a estas situaciones. También se les pregunta si creen que sea por la falta de fe en nuestra sociedad o en el mundo. Y se les hace saber que las respuestas están en Jesús para tener soluciones favorables a nuestros problemas. Se les pregunta si desean saber lo que Cristo enseña acerca de cómo tener buenas relaciones
con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos. Y si nos da la oportunidad, se les comparte las 4 verdades espirituales, que son: 1, que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. 2, que el pecado nos separa de Dios y de sus planes. 3, que Jesucristo es la solución y la provisión para el pecado. Y 4, que debemos de recibirle y experimentar de su hermoso amor. Si nos dan el tiempo, pues podemos compartirle brevemente nuestro testimonio de cómo fue Jesucristo nuestra solución. Y preguntarles si quisieran un estudio en casa. Preguntarles si quisieran que oráramos por alguna necesidad, y ahí estaríamos pidiéndoles su teléfono y dirección. Y de esa manera tener un medio de comunicación para su seguimiento con las personas encuestadas. Este sería un método a través de la encuesta de opinión popular para evangelizar eficazmente. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, que el Señor nos siga instruyendo a través de la vida de cada uno de ustedes en este congreso de la Fundación Emmanuel. Bendiciones para todos. Buen día, Fundación Emmanuel, somos Sergio y Mirtala de Nuevo León. Les queremos dar un saludo, un abrazo y bendecirlos a cada uno de ustedes, alentarlos a que sigan cumpliendo el ministerio que fue puesto en nuestros corazones a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirles que nosotros estamos acá en Nuevo León, vamos a los tutelares, bendecimos a nuestro hermano Juan de Dios, a Josefina, y pues al tutelar, ¿no?, que es donde hemos aprendido la misericordia de Dios, y queremos alentarlos a que sigan cumpliendo con ese ministerio tan grande que Dios ha encomendado a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga, que nuestro Señor Jesucristo siga poniendo fortaleza para todos los que estamos en el camino del Señor, a esta misión que nos ha encomendado. Les mandamos un saludo y bendiciones, y que Dios les siga dando nuevas fuerzas a todos. Desde Nuevo León les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Amén. Bien, pues nos vamos desde el estado de Nuevo León hasta el estado de Oaxaca, donde nuestros hermanos Alfredo y Oliva sirven desde el año 2005. En este estado hay 15 prisiones y más de 3,600 presos. Alfredo nos va a compartir y a presentar el tema: para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender que tenemos que ser ejemplo a los creyentes. Adelante, Alfredito. Le damos gracias a Dios y por todos nuestros hermanos. Le mando un saludo a nivel nacional. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y las enseñanzas. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estas palabras que Dios pone en mi corazón para todos mis hermanos que estamos en todas los que predicamos en las cárceles, los que predicamos, tenemos células en nuestras casas,
por nuestro pueblo. Muchas veces sufrimos pruebas, sufrimos tribulaciones, sufrimos pobrezas. Le agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha dado la vida y nos sentimos muy agradecidos con Dios porque nunca nos ha dejado, ni un momento nos ha dejado. Y es lo que la palabra de Dios siempre nos fortalezca. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuando le dio esta explicación a la enseñanza: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Cada uno de nosotros como colaboradores, servidores de Dios, tenemos una grande responsabilidad para dar ejemplo a los nuevos congregantes, a los nuevos creyentes. Debemos de esforzarnos para dar ese ejemplo. Hermanos, pues yo espero, ojalá todos pues pensemos por los demás, por los creyentes, por personas nuevas en la fe. Sabemos que nuestro caminar no es fácil. Para que empujemos una carreta en el ministerio, pues se necesita esfuerzo, se necesita valor, se necesita interés, se necesita fe para servir a Dios. Hay momentos que no tenemos recursos para funcionar, pero Dios nunca nos deja. Siempre Él está delante de todo lo que necesitamos. Por eso, mis palabras que yo puedo compartir con ustedes, hermanos en Cristo: anímanse. No se sorprenden por ninguna debilidad, no se dejan caer por ninguna debilidad, sino que ese vacío hay que llenarlos en oración, hay que llenarlos del Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, de amor, de paciencia, para que la iglesia aprenda a sostenerse también, para que nuestros hermanos creyentes nuevos en la fe, que no se desanimen, sino perseveremos en la gracia de Dios. Tenemos 4 cosas muy interesantes. Vemos el ejemplo de Jesús, fue probado. En Mateo capítulo 4, 1, 11, vemos la aprobación de Jesús. Jesús fue el hombre probado, sufrió pruebas en el ministerio. Fue el hombre que nos dejó ejemplo también. Fue el hombre que padeció y padeció hasta la muerte. Así nosotros como servidores de Dios, servidores de Cristo, no se desesperen cuando hay pruebas, hermanos, sino anímense para recibir este nuevo año. Espero que todos nuestros hermanos al nivel nacional, los que colaboran en diferentes partes de los estados, que perseveran, que anímense, hermanos. No dejen al hermano Beto, que es nuestro director de la fundación, apoyándolos unos a otros, hermanos, apoyándolos. Manos a la obra. Sabemos que Dios está presente, que Dios es el único que te da fuerza y te da valor.
que Dios es el que te sostiene en tu ministerio, hermano. Con estas sencillas palabras me despido y no digo, sino que Dios está con ustedes. Dios está con cada uno de la familia de ustedes. Bueno, pues gracias a Dios por todo este tiempo que estamos pues recibiendo las enseñanzas, las palabras, viendo que todos tienen un potencial tremendo. Y ahora no nos vamos a ir en jet, ahora nos vamos a ir en dron hasta el estado de Puebla, donde Yolanda y bueno, Jorge también ya está con el Señor, pero desde 1995 comenzaron el ministerio en las prisiones allá en Puebla. Ahí en Puebla hay 22 cárceles y más de 5,700 presos, ¿sí? Desde luego honramos la memoria de Jorge, de todo el trabajo que hizo, que abrió brecha, un gran hombre de Dios, un gran amigo. Y Yolanda nos va a hacer el favor de presentar el tema para testificar de Jesús en cada prisión del país. Necesitamos entender cómo guiar al evangelizado a recibir a Cristo. Adelante, Puebla. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema que nos corresponde. El principal es entender cómo guiar al evangelizado a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante el grupo que nosotros tengamos, porque cada uno tiene un trabajo, cada uno tiene una responsabilidad y por ello tenemos que aplicarnos a que cada uno, dependiendo de la actividad que realice, va a hacer su trabajo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Porque aquí lo más importante que tenemos nosotros que entender es que vamos a ir a los reclusorios. Ese es nuestro principal trabajo. Pero tú puedes ir y seleccionar o preparar gente fuera de ir al Cerezo, sería en una iglesia o en una iglesia en casa o en un grupo en donde tú estés compartiendo la palabra de Dios. Así entonces entendemos que de los misioneros van a reclutar hermanos para entrenarlos y para visitar la cárcel y que vean el trabajo. Y así, mirando el trabajo ellos, van a conocer, van a entender y van a saber el método que nuestro Señor Jesucristo realizó, puso en práctica para llevar a cabo a los discípulos. Porque las palabras nos convencen, pero el ejemplo nos arrastra. La meta de todo esto es que líderes formen líderes y que los líderes puedan entender las 4 verdades espirituales y también hacerles comprender que no nada más tenemos esas verdades espirituales, sino que hay 5 seguridades de las cuales aquel que recibió al Señor Jesucristo en su corazón va a tener. Una de ellas, la seguridad de que Jesús está contigo para siempre. Tus pecados han sido perdonados. Si hoy mueres, vas directamente a la presencia del mismo Dios. Tienes vida eterna. Podrás experimentar entonces el amor de Dios, que has nacido de nuevo y puedes conocer ahora el plan de Dios. Entonces, la estrategia que nosotros debemos de llevar, exactamente cada misionero en cada estado recluta, entrena y envía. Hay 2 tipos de evangelismo, el de siembra y el de cosecha. El de siembra es el evangelismo cuyo ejemplo lo tenemos en Hechos 8:35, el tiempo es corto. Solamente lo que tú te tienes que preocupar es que llevar a cabo a que la persona con la que estás compartiendo acepte a nuestro Señor Jesucristo. El otro tipo de evangelismo es el de cosecha, es con los amigos, con los que platicas más tiempo, con los que tienes más tiempo de charlar, una plática más larga. Y es exactamente, la palabra de Dios
se basa en Lucas 6:13. El evangelismo de cosecha, que es el que es más profundo y tienes tú más tiempo para poder platicarles a aquellos que están teniendo interés en conocer de nuestro Señor Jesucristo, puedes inmediatamente guiarlo a que diga una oración. Le damos una seguridad de salvación. El paso número 3 en el evangelismo de cosecha: si a alguien le puedes preguntar a él, si alguien te preguntara dentro de un año si eres cristiano, ¿qué le responderías? ¿Por qué vamos a entender que no es un sentimiento? Porque en el momento que recibe a nuestro Señor Jesucristo, probablemente esté muy eufórico, muy emocionado, esté muy contento, muy alegre, pero ya pasado un año, ¿sabes qué? Probablemente ya le pasó la emoción. Pero en este caso tenemos que entender que no es por emoción, es porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos, que nosotros hemos sido perdonados y que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. En el punto número 4 dice, explíquele en pocos minutos o en pocos momentos, el que han estado juntos o que hemos estado juntos, y por el hecho de haber invitado a entrar a nuestro Señor Jesucristo a su corazón, por lo menos 4 cosas importantes surgieron en su vida. 1, Cristo entró a su corazón en Apocalipsis 3:20 y nadie lo va a sacar de ahí, ¿sí? 2, todos sus pecados fueron perdonados en Colosenses 1:14. 3, ha llegado a ser hijos de Dios, Juan 1:12. Número 4 dice, ha comenzado a vivir la vida abundante, en Juan 10:10. Y que sugiera que oren, o sea, en ese momento vamos a sugerir que oren agradeciendo lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos creyendo por fe y lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Y que animarle a que nuestro creyente, nuestro evangelizado, se pueda reunir en cualquier grupo. No es necesario que esté con nosotros, porque recuerden, la gente no es nuestra, la gente es de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que nosotros vamos a hacer es crear o realizar líderes para que Él mismo vaya y cree otros líderes, y ese mismo vaya y haga lo mismo, y así mucho más rápido nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que todos absolutamente conozcan de la palabra de Dios y no haya ninguna rodilla que no se doble delante de nuestro Dios eterno. Y que no se le olvide que esto debe ser prácticamente un trabajo que tiene que estar realizando de por vida. Líderes haciendo líderes. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Puebla esperándolos a todos con los brazos abiertos en el congreso que próximamente, primeramente Dios, se va a realizar. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. Tienen que saber del amor de Dios. Tenemos que echar mano de todos los medios posibles para llegar no solo a los presos, sino también a sus familias y todos los que rodean al preso. Conservadoramente hablando, cuando un preso se convierte a Cristo, al menos 200 personas son impactadas y reciben el mensaje del evangelio. Eso era algo que Jaime recalcaba y demostraba muy a menudo. La primera vez que se lo oí, yo dije, ay, este chaparrito está exagerando, ¿no? Ahora sí que ya está muy clavado con esto de lo de las cárceles, pero la verdad se quedó corto. Pero al menos así conservadoramente 200 personas reciben el evangelio por cada preso que se convierte. En México hay más de 215,000 presos, lo que nos da un alcance potencial de un mínimo de 43 millones de personas que pueden escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, por medio del servicio a Jesucristo en las cárceles podemos involucrar médicos
que pueden ser usados por Dios para llevar el evangelio a los lugares más inesperados. Y vamos a ver 3 áreas ahorita en este bloque. El servicio médico, el servicio jurídico y el alcance a las etnias. A ese respecto, vamos ahora a escuchar al doctor Raúl Rodríguez, que sirve en las cárceles desde hace más de 25 años y nos va a presentar el tema. Para testificar de Jesús en cada prisión del país, necesitamos entender que hay que usar todos los medios posibles. Vamos a escuchar ese testimonio maravilloso. Buenas tardes a todos los misioneros carcelarios. Mi nombre es Raúl Rodríguez Hernández. Desde 1999 me integré a Fundación Emanuel a trabajar en cárceles. Ha sido una aventura increíble, porque en las cárceles ha habido de todo y me ha llenado totalmente mi ser el trabajar allá con los presos. He visto milagros. No había entrada a la cárcel que no hubiera un milagro. Siempre hubo un milagro. Creo que es donde yo más me he desenvuelto, donde más me he realizado. Bueno, hasta decirles que soy la única persona que he podido que pude mantener a Jaime Guerrero callado y con la boca abierta. Era yo su dentista. Bueno, pues eso es una cosa maravillosa. No saben qué precioso es servir al Señor en varias áreas, pero a mí cárceles me satura, me emociona. Bueno, no sé, no podría, solamente las personas que hemos vivido esa experiencia de entrar a cárcel a servir, pero siempre sales de ahí, después de terminar la consulta, sales satisfecho. Es maravilloso servir en cárceles. Fundación Emanuel en alguna ocasión me comentó que había una donación de 1,000 y tantas resinas, porciones de resinas de última generación, porque el Señor cuando da, lo da en grande. Eran unas resinas de última generación. Me acordé de Silvia y le dije que se las podía mandar y me dijo que sí. Se las envié y de repente que se abre y me comunicó que había un pueblo totalmente idólatra, que hasta con machete en mano habían corrido a los pastores o a aquella gente que se atrevía a predicar o a intentar abrir una Biblia ahí para leer. Pues ocurrió el milagro. Ese pueblo se abrió y se abrió de una forma extraordinaria, milagrosa, grande. Y ahora la gente pide que vayan, que vayan. Hay un evento grande para el 12 de diciembre. Va a haber una obra de teatro, va a haber rifa. Bueno, se han involucrado como son el Club de Rotarios. Le han ofrecido camionetas, han ofrecido material, han ofrecido robotines, bueno, varias cosas. Y también se han agregado gente que han donado más material. Se está haciendo una obra completa, que el Señor está haciendo una obra monumental. Y esto es el principio. Yo no sé a dónde va a llegar. Y no sé si lo puedo yo ver algún día. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Leticia Chávez, de aquí de Huajuapan de León, Oaxaca. Estamos trabajando gracias a la donación que ustedes nos proporcionaron. La Fundación Emanuel de la resigna que se nos dio para trabajar en la área de odontología con los niños. Estamos yendo a una comunidad de aquí de la Mixteca de Oaxaca para trabajar en el área de evangelismo. Empezamos a trabajar con los niños y con algunas ya familias completas que se han estado integrando para empezar a trabajar en esa área. No solamente se le da una atención de odontología, sino hemos estado trabajando en el área de evangelismo, que nuestra misión es compartir el evangelio
a esas personas de esa comunidad. Ha sido una comunidad muy dura, que ha rechazado durante años el evangelio. Todos los misioneros que han ido a ese lugar han sido corridos, han sido rechazados por compartir el evangelio, pero en esta ocasión, por la gracia de Dios y por su misericordia, se nos han abierto las puertas para seguir compartiendo el evangelio, y pues ahorita tenemos esa oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios a esa comunidad, gracias a la donación que ustedes nos han dado para poder seguir trabajando en esa comunidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo es la misión que se le ha dado a toda la criatura que ha nacido de nuevo. Por lo cual, el creyente debe de asirse de todos los medios que el Señor pone a su alcance, con la convicción de que este evangelio predicado levantará a los muertos y les dará aliento de vida, confiando en la guía que nos da el poder del Espíritu Santo. Como se nos enseña en Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hemos de anunciar su muerte y resurrección. Anunciar el evangelio es también demostrar el amor de Dios de una manera tangible. Abrazando el evangelio llevaremos luz para que todos oigan y vean su gran amor. Es hacer con los otros lo que Jesús mismo hizo por los suyos. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mateo 25:35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. En todo tiempo se nos enseña que la fe sin obras es muerta. En Mateo 5:16 aprendemos: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También es importante involucrar a abogados cristianos con llamado para servir en las cárceles. Vamos a escuchar a nuestro hermano Julio. Él es sobrino de nuestro muy amado Adolfo García, que está en el cielo con Jesús y que Dios ha puesto en su corazón levantar un ministerio de asistencia jurídica para los internos a nivel nacional. Por favor, estemos orando por él. Ahora sí que ya empezó aquí en el DF y se quiere extender a cada estado del país. Vamos a escucharlo. Necesitamos entender la importancia de involucrar abogados cristianos. Hola, amados hermanos, yo soy Julio Segura García, tengo 48 años, soy abogado, especialista, tengo una maestría en juicios orales, penales, soy siervo del Señor desde los 4 años, visito cárceles, gracias al testimonio de mi amado tío Adolfo García González, quien fue un siervo de Dios y estuvo en el ministerio de cárceles durante gran parte de su vida. Conocí al Señor a través del testimonio de mi tío, a quien visité en el centro de reclusión en Puebla, en un reclusorio en Puebla. Ahí conocimos del Señor, y desde que mi tío estuvo ahí aproximadamente 2 años, que salió también por una maravilla y una bendición del Señor, que obtuvo su libertad, nos dedicamos a visitar cárceles, y desde ese entonces pues no hemos parado con el ministerio. Con mi prima Janet y mi abuelita, mamá Lupita, nos dedicamos a ir a las cárceles y hemos
participado en el ministerio desde ese entonces. A través del trabajo que él realizó en Ciudad de México y que también lo hizo en Puebla, él tuvo un programa de radio desde el cual compartía testimonios de las personas que lograba cambiar. A través de su trabajo, pues muchas personas lo conocieron. En Chilpancingo, donde él vivía, pues lo visité algunas ocasiones y me di cuenta del trabajo que él estaba desarrollando. Nosotros continuamos nuestro trabajo en Ciudad de México. Ahí participamos en el ministerio visitando la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Durante un par de años, como 3 años más o menos, estuvimos visitando a nuestros hermanos en Santa Marta, Catitla, y cada sábado compartíamos alimento con ellos y les compartíamos un poco de la palabra. Recuerdo alguna vez que el director del centro del director de la penitenciaría de Santa Marta llegó y se sentó enfrente de donde estábamos nosotros comiendo con aproximadamente eran 15 personas que estaban comiendo con nosotros, y estuvo todo el tiempo que estuvimos comiendo y estuvimos platicando sobre la palabra y sobre todas las bendiciones que hacía Dios en la vida de mis hermanos ahí en Santa Marta. Y cuando terminamos de comer, que ya estábamos recogiendo todo, se acercó el director y le dijo a mi abuelita, mamá Lupita, le dijo que él se maravillaba con lo que pasaba con las personas que se presentaban a comer con nosotros o se sentaban a comer con nosotros, porque habían sido transformados completamente. Y que él no creía, porque él desde que entrábamos, él ya había mandado a una persona que revisara cuánta comida metíamos y que le habían pasado el reporte que eran tres tambitos más o menos así, de este tamaño, que eran los que metíamos llenos de comida, y que no creía él que todas las personas que se sentaban con nosotros, pues alcanzaran, y que él se había maravillado cómo las personas pasaban y se servían e incluso le compartían a algunos de sus compañeros, y que la comida había alcanzado para que todos comiéramos hasta que quedáramos satisfechos. Entonces fue esa alguna de las maravillas que nos tocó vivir, y pues seguimos trabajando en el Ministerio Carcelario, ahora ya haciéndome cargo de algunos asuntos legales. Buenas tardes, muchas gracias. Muy importante también es procurar que los internos y sus familias aprendan un oficio, no solo darles un pescado, sino enseñarles a pescar. Para eso nació el servicio de capacitación laboral de nuestro amado Vídcar García. Podemos darnos cuenta cómo la vida de Adolfo sigue impactando, sigue ese legado, ¿no? Honramos su memoria también, como la de Carlos Mariñelarena, Jorge Huerta, Hilario y tantos gigantes que ya se nos han ido, por supuesto, Jaime. Vamos a ver este servicio tan indispensable porque el trabajo es algo vital y necesario. Entonces, para poder testificar de Jesús tenemos que tener esto en cuenta. Somos Iglesia en la Calle Cielos Abiertos. Es un grupo el cual estamos visitando las calles, los lugares vulnerables, puentes, los cinturones llamados cinturones de miseria en esta ciudad. A estas personas les llevamos el alimento, una porción de sopita, un alimento calientito, ropa, zapatos, con la finalidad de que entablar con ellos una amistad. Una vez que nos conocen, los invitamos, empiezan a tomar los talleres. Hay taller de electricidad, taller de plomería, taller de costura para las señoras, taller de carpintería, de hacer muebles rústicos con pallets. Una de las formas que nosotros pensamos aquí es que les damos el pescado, pero también les enseñamos a pescar. Es necesario que esta gente, lejos de que le estemos regalando, lejos de que le estemos dando, ellos aprendan oficios, ellos aprendan a ejercer, y que por medio de su conocimiento y de sus manos, ellos empiecen a traer el sustento a su familia. De los ejemplos que podemos mencionar como éxito en este grupo, es el caso del joven Benito. Es una persona que él vivía en la calle, limpiando parabrisas. Su forma de vivir
la drogadicción, el alcoholismo, se hizo esa transformación, se hizo ese cambio. Hoy podemos ver a un joven que se le daba el pescado y ahora le empieza a pescar con su trabajo, con su esfuerzo. Él empieza a ejercer, está trabajando actualmente en una empresa que se dedica a impermeabilizar y está tomando cursos para que ese cambio de vida siga todavía hacia arriba. Y él es el claro ejemplo de que él aprende un oficio aquí, el cual ahora le está ejerciendo y el cual ahora le está trayendo a él el recurso para su familia y la satisfacción de sentirse satisfecho con ese trabajo que él está haciendo para sustentar a su familia. Hacemos la cordial invitación, ya que eres tú necesario en este grupo, tus manos, tu corazón, para que sigamos transformando. Somos un grupo compacto, pero realmente queremos extendernos y seguir extendiendo el reino de los cielos en cada rincón de la ciudad aquí de Villahermosa, Tabasco.